a las cosas que el marido va a experimentar, y para poder cumplir y llevar a cabo su vocación de esposo va a tener que sufrir. Va a tener que sufrir con la esposa, de la esposa y por la esposa, como Cristo lo ha hecho por nosotros. Y eso en la vida de nuestros hijos es tan primordial, ¿verdad? Que lo vean. Que lo vean. Que lo vean. Que lo vean. Que una hija va a aprender qué tipo de hombre ella quiere casarse, viendo cómo su padre ama a su madre. Y un hijo va a aprender cómo amar a su esposa a través de cómo él ve a su padre amar a su madre. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos ya en el tercer episodio de una nueva serie titulada El corazón de un padre. Y toda esta semana hemos estado hablando del corazón de un padre. No solo del que tuvimos o no tuvimos, sino del que necesitamos entender a la luz del Evangelio. Y hoy vamos a hablar de algo que rara vez se menciona cuando pensamos en la paternidad, pero que lo cambia todo. ¿Qué tiene que ver el amor de un esposo por su esposa con el corazón de un padre? ¿Y por qué la Biblia nos lleva al principio de todo para entenderlo? Hoy vamos a explorar este vínculo profundo entre el pacto matrimonial y la crianza, y cómo detrás de todo buen padre hay un llamado más grande: amar como Cristo amó. Estamos en el tercer día de nuestra conversación acerca del corazón de un padre. Y bueno, hemos establecido un poco acerca de la identidad del padre, lo que un padre es. Hemos hablado acerca de la importancia de ser hijo y de aprender del Padre Celestial. Muchas cosas buenas hablamos en nuestra conversación ayer, pero hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante también, y es el padre como esposo. Todo padre no es necesariamente un esposo, pero hay una importancia esta relación. A veces ni lo fue. No, estamos en tiempos en que la moralidad ya no está tan influenciada por la fe cristiana como antes. Pero el punto es que hay algo tan importante y tan poderoso en la relación entre marido y mujer que afecta el rol del padre, afecta la crianza de los hijos. Y por eso queremos hablar de esto hoy. Tenemos otra vez con nosotros al mismo grupo de ayer, el pastor David Menéndez, el pastor José Prado, nuestro hermano Jason Arevalo y el pastor Jonathan Palací. Así que bienvenidos todos al programa, mis hermanos. Amén. Pues comencemos a hablar. Mira, no tenemos un bosquejo para esta conversación. Esto lo digo tanto para nosotros como para la audiencia. Esta es una conversación acerca de un tema, así que vamos a desarrollarlo y estamos pidiéndole al Señor que nos guíe, nos dirige en esta conversación para que sea de bendición al pueblo de Dios. Pero, ¿de dónde viene esta idea? Pensando yo en ese comentario inicial, que también se aplica cuando hablamos del padre que engendró hijo, pero no fue padre. Uh-huh. Y creo que traímos la corrección de que es un padre, sí, por naturaleza de lo que hizo, ¿no? Y quisiera, se me ocurre pensar que el padre que tiene hijos también fue un esposo, aunque no ejecutó, llevó a cabo el mandato, la vocación de esposo. Y lo digo basado en la siguiente definición. ¿Qué es un esposo? Un esposo es aquel que a través de su obra trae frutos, produce frutos. Y desde el momento que ese hombre impregnó
a una mujer a través de su relación con él y su obra, allí estaba implícito el mandato y la posición de esposo. Gústele o no. Gústele o no. Que haya fallado, que no haya continuado en todas sus implicaciones de lo que esto significa, pero a modo quizás de buscar una definición práctica, funcional, el acarrear frutos a través de una obra es el trabajo de un esposo. Sí, y nosotros vemos bíblicamente, ¿verdad?, que el matrimonio era consumado a través del acto sexual, ¿verdad? El esposo conocía a su esposa a través del acto sexual, ¿verdad? Es eso lo que consumaba ese matrimonio. Correcto. Así que, aunque la persona no haya ido a la corte a firmar un documento, un certificado de matrimonio, en el momento en que sí entró en la cama, ¿verdad?, y tomó el acto sexual, en ese momento está esa unión. Correcto. De esas dos personas, de Delante ese hombre de y Dios esa se ha mujer, establecido delante de Dios. una relación, una unión pactual que debiera llevar todas las implicaciones de lo que ha sucedido. Wow. Pues vamos a la Biblia. Vale, entonces vamos a ver qué nos enseña la Biblia, cómo podemos comenzar a entender este concepto del padre como esposo, que nos ayuda a ver nuestro rol, que nos ayuda a ver qué espera Dios de nosotros. Bueno, me parece que estás listo. Hablando de acuerdo a lo que enseña la Biblia y lo que aún vemos en pasajes de las Escrituras en el Nuevo Testamento, frecuentemente los autores nos llevan a la narrativa de la creación. Génesis. Y es en Génesis capítulo 2 donde nosotros vemos lo que significa ser un hombre que Dios prepara para ser esposo, ¿verdad? Entonces, yo no quisiera en nuestra audiencia, si hay alguien que actualmente no es un esposo, o quizás fue un esposo y en el momento quizás no es esposo por circunstancias de la vida, que para este episodio se desconecten. Porque Dios nos ha llamado a un rol, a ser hombre, que al fin nos prepara para que Dios después nos traiga una ayuda idónea. Y queremos animar a los hombres a que sean ese hombre por dependencia, ¿verdad? Por mandato de Dios, antes de porque quiero ser mejor esposo, ¿verdad? Y solo quiero tirar eso porque bíblicamente es lo que nos enseña los autores aún el Nuevo Testamento a que miremos a la narrativa de la creación. ¿Verdad? Bueno, ¿qué vemos en esa narrativa que nos ayude a entender este tema? Yo diría, voy a tirar algunas cosas, no lo voy a leer si alguien más lo quiere leer, pero yo tiraría ciertos puntos específicos, y es que Dios llamó al hombre a trabajar, ¿verdad? Él lo encomendó, Él es un mayordomo de lo que Dios ha creado para que Él cumpla de acuerdo a sus obras, y eso se puede implicar o ver a través del trabajo, ¿verdad? Cultivar la tierra y diferentes cosas que desarrollan el trabajo del hombre. Y después Él le da el mandamiento, ¿verdad? Que no coma del fruto, ¿verdad? Del árbol. Que lo lleva a ser un hombre que tiene temor a Dios, ¿verdad? Que lo obedece a Dios. Así que un hombre que vive la vida sabiendo que hay un Dios y yo delante de Él yo tengo que rendir cuentas. Él es el quien me ha creado, Él es el quien me ha dado vida. Yo hago todo lo que hago simplemente de acuerdo a su gracia, su placer, hacia su gloria, porque Él escogió elegir y crearme a mí, ¿verdad? Y entonces eso yo diría que es una fundación. Antes de hablar que Él después le trajo una esposa, después cayeron y entraron en el pecado, sabiendo, y después Dios tuvo que enviar a Cristo para redimir. Claro. Pero antes de todo eso hay una fundación, hay una base, ¿verdad?
Y esa base creacional, natural, ¿no? Que es crear al hombre como cabeza. Exacto. Una cabeza que a través de su obra y de su trabajo va a producir una bendición, para hablar genéricamente. Y lo que se introduce, o lo que Dios introduce como vehículo o camino para esa bendición, es el arreglo pactual. El arreglo pactual. Y el arreglo pactual involucra, ¿verdad?, a su compañera, a la ayuda idónea. Porque el arreglo pactual tiene como frutos la descendencia para llenar la tierra, y una descendencia que lleve ese ADN espiritual, moral, que Dios le ha dado a ese hombre para que en unión con su esposa puedan replicar ese mandato en la tierra. El vehículo del pacto, de ese compromiso, pudiéramos decir que el hombre, para enfocarnos en la idea de como esposo, Dios le ha dado un mandato, una palabra que lleva la idea pactual de juramento, de compromiso, de fidelidad. Y a través de ese vehículo se producen frutos. O la falta de. Una implicación, ¿verdad?, de esta relación entre un esposo y una esposa hacia lo que viene a ser padre, ¿verdad? Es que el padre reconoce, ¿verdad?, que su tiempo con sus hijos es un tiempo limitado. O sea, es un tiempo, es una temporada. ¿Verdad? No quiere decir, claro, que una vez que ese hijo se case o esa hija se case, uno deja de ser padre. Claro que no. Uno sigue siendo el padre de esa esposa de esa persona o ese esposo de esa persona. Pero lo que nos presenta Génesis 2, ¿verdad?, es la fundación familiar. Viene Dios, su relación con Adán, pero Dios le da a Adán la esposa, la ayuda, la mujer. El hombre recibe a esta mujer, ¿verdad? Y al recibirla, se une a ella de tal manera que ella comienza a ser la relación primordial, terrenal, ¿verdad?, que él tiene. El compromiso primero. Una carne. El compromiso primero, una carne. Como él ama su cuerpo, de esa manera él va a amar a su esposa, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones en la manera entonces que él va a criar a sus hijos. ¿Verdad? Sí. Ahora, ¿cuáles son esas implicaciones? Vamos a llegar al grano. Yo diría que, para empezar, ¿verdad? Y esto es un tema comprensivo, es profundo. Abarcativo de muchas cosas. Podemos ir en muchas direcciones, pero diría que ese mayordomo de ser cabeza o de ser líder, ¿verdad? Ser líder hacia lo que es algo direccional y para la protección, para la guardia de lo que Dios ha instituido, ¿verdad? La responsabilidad Dios se lo ha dado al hombre, ¿verdad? Ahora, sabemos que después de la caída, muchas cosas fueron quebrantados, distorsionados, corrompidos. Sin embargo, esa implicación sigue para el hombre. Ahora, yo como esposo, aunque sigo liderando, es mi responsabilidad liderar. Yo necesito liderar hacia la dirección de reconocer que necesito depender en lo que Dios ha provisto en Cristo. ¿Verdad? Entonces, yo he reconocido que yo no puedo lograr el mandato que Dios me ha dado. Yo no lo puedo hacer. Eso fue roto. Eso es imposible para mí. Sin embargo, sigo siendo responsable en Esa liderar. Esa es la implicación primera. Es interesante lo que dice Jonathan, porque comenzaste diciendo que el hombre tenía este rol de proteger, de defender, de liderazgo, lo que podamos decir bajo ese... Y su fracaso en el huerto no fue comer del fruto,
fue en no liderar. Claro. Fue en permitir sí. que la mujer tomara la iniciativa y comiera del fruto. Sí. Él no la paró. Sí. No la defendió. Y el plan del enemigo fue distorsionar ese rol. Fue, voy a sobrepasar a Adán y voy a ir a Eva, ¿verdad? Para que pueda romper esa mayordomía de liderazgo. Solo voy a decir, pero esa implicación sigue. Claro. Sí. Lo podemos llamar la vocación se mantiene. Se mantiene. Pero necesito yo quiero liderar hacia los pies de Cristo. Es lo que esa es mi meta ahora. Porque si la idea de un esposo es que a través de su obra acarrea frutos, ¿no? Tenemos el llamado a obrar, pero los frutos ya no son como antes de la caída. Claro. Es decir, al principio el Señor nos dio el mandato de sojuzgar. ¿Verdad? ¿Qué pasa ahora después de la caída? Que nosotros, teniendo el llamado, la vocación de liderazgo, de cabeza, queremos sojuzgar con nuestra obra, pero terminamos dañando. Claro. Terminamos abusando, terminamos esclavizando. Wow. Es solamente cuando con ese llamado ahora puede encontrar, ¿verdad?, el canal, la manera de dar frutos a través de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. La cabeza del hombre es Cristo, la gloria del hombre es Cristo. Y ahora el mandato es más grande. Ahora. Porque en Efesios dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Wow. Wow. ¿Qué mandato? Ese mandato creacional a trabajar, a obrar, que se repite en la ley, que el hombre tiene este instinto de trabajar, naturalmente, aunque esto se tergiversa también y se malogra. Sabemos que la falta de trabajo en el hombre es un gran mal. Sí. Sí. Pero el hombre tiene ese instinto que a veces, cuando no tenemos la correcta visión de la redención y de lo que tenemos en Cristo Jesús, el ídolo del trabajo se levanta, de trabajo para sojuzgar, para establecer mi valor, mi significado. ¿Cómo encontramos entonces como esposos ese llamado restaurado y de sanidad? Que tenemos aquel que trabajó a nuestro favor, que verdaderamente realizó la obra que trae frutos y frutos eternos. Y es el Hijo y el esposo, ¿verdad? Que a través de su obra trajo los frutos de vida y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Para nosotros ahora como hombres, número uno, poder venir a descansar de esa obsesión de establecer nuestras obras y sojuzgar para poder encontrar mi significado y mi identidad y poder encontrar mi identidad como hombre, como hijo, como esposo en la obra de Cristo Jesús a favor de su iglesia, y esto cambia todo y colorea todas las cosas diferentes. Y lo que estás diciendo es que ayer hablamos de ser hijos de Dios. Hoy estamos viendo que somos esposos. Somos esposos. Es una identificación con Cristo. Así es. ¿Qué cosa aprendemos Tremendo. De este compromiso, de esta fidelidad, de esta obra terminada, completada por el esposo de la novia? Así es. ¿Verdad? Y esto nos trae un descanso, una paz para poder entregarnos libremente a la vocación que, como dice el pasaje, maridos, amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, sufrió por ella. Sí. Una de las cosas que el marido va a experimentar, y para poder cumplir y llevar a cabo su vocación de esposo, va a tener que sufrir. Va a tener que sufrir con la esposa, de la esposa y por la esposa.
como Cristo lo ha hecho por nosotros. Wow. Y eso en la vida de nuestros hijos Yes. es tan primordial, ¿verdad? Que lo vean. Que lo vean. Que lo vean. Que lo vean. Que una hija va a aprender qué tipo de hombre ella quiere casarse, viendo cómo su padre ama a su madre. Sí. Y un hijo va a aprender cómo amar a su esposa a través de cómo él ve a su padre amar a su madre. Wow. No sé si a veces hemos experimentado en nuestras relaciones con los hijos cuando van creciendo, se van viendo adolescentes, empiezan a tener dificultad con la mamá. Hay más dificultad, pudiéramos decir, que tenemos nosotros con nuestra esposa. ¿Verdad? Sí, y como que ellos pierden la paciencia. Sí. Y nosotros entendemos. Pero también tenemos que salir a decirles, hey, cuidadito, no te pases. Porque esto lo sufrimos en amor de ella. Sí. En amor junto a ellas y en amor por ellas. No puedes pasar en un sufrir que echa a un lado el amor y destruye. O que es lo que termina haciendo el hombre cuando se frustra, cuando no tiene la fuente. El hombre termina destruyendo su hogar. En la frustración de ese sufrir que está retando todo su ser como hombre y que está demandando de él algo. ¿Verdad? Una vez en consejería estaba difícil la situación y esto, el hombre no era creyente, la esposa lo era. Y salió así de un grito de este hombre diciendo, yo no me voy a crucificar por ella. Yo le dije, ahí es donde está el problema. Lo has identificado y ciertamente terminó esa relación. Entonces de lo que estás diciendo, para no abordar demasiado, ¿verdad? Pero es ese reconocimiento que nos lleva a la humildad, ¿verdad? Y yo creo que es imposible en todo aspecto para el hombre, especialmente sabiendo que después de lo que Jason leyó, que el mandato es mucho más grande, es más imposible, ¿verdad? Para nosotros en nuestras propias fuerzas. Y si pretendemos querer lograr, de acuerdo a nuestros méritos, eso es ser soberbio, ¿verdad? Pero por eso quisiera leer lo que nos enseña Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y después nos enseña que por tanto, sométanse a Dios. Y eso lo que para mí significa ser un esposo. Alguien quien reconoce a través de una humillación que no puedo ser esposo. Y por eso me humillo delante de Dios, me someto a Él, para poder después lograr lo que Él me ha llamado a hacer de acuerdo a su gracia. Wow. ¿Verdad? De acuerdo a su gracia. Sí. Tremendo. Me encanta cómo lo dijiste, Jonathan. Es llegar al punto que uno reconoce, yo no puedo hacer esto. No puedo. Y necesito el rescate de un esposo mayor. Lo que iba a decir es que cuando el ser humano llega a ese punto, o se da por vencido o acepta ayuda. Sí. ¿Sabe? Y en el Evangelio, en Cristo es que recibimos ese mensaje de que hay esperanza, de que hay ayuda, de que hay uno que lo hizo por ti. Y hay uno que no solo lo hizo por ti, sino que lo va a hacer en ti y a través de ti también por medio de Cristo. Y wow, qué esperanza nos da cuando oímos ese mensaje. Amén. Mis hermanos, se nos ha acabado el tiempo, pero quisiera hoy que demos una última aplicación práctica. Y vamos a hacer un ejercicio ahora. Quizás una última palabra de cada uno de ustedes hablando de esto de el esposo, el padre como esposo. ¿Qué última palabra podemos dar? Breve. Sí. Yo escuché sacrificio, yo escuché cosas que a mí me abruman, ¿verdad? Yo voy a usar lo que dice Santiago 4:8, esta es mi frase, y nos anima, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Amén. Tenemos a Dios con nosotros.
Y también pensando en ese pasaje de Efesios, cuando Pablo está hablando del matrimonio, pero venía hablando de Cristo y entonces finalmente dice, pero esto es un misterio y yo estoy hablando de Cristo y su iglesia. Yeah, that's good. So, de que yo como esposo tengo que encontrar mi llamado como parte de la iglesia. Amén. Como parte de esa novia del Cordero. Y en esa iglesia, en ese cuerpo, recibiendo el ministerio de este amante, esposo, yo encuentro mi paz, mi descanso y mi libertad para obrar y mi vocación para ser el líder y el hombre que Dios me ha llamado a ser. Amén. 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 Yo creo que los maridos, los esposos, los padres tienen una oportunidad de ofrecer un cuadro de lo que es amar como Cristo nos amó en dar su vida para la iglesia. Y entonces esto solamente se puede hacer en la gracia del Señor. Amén. That's right. Amén. Gracias. Para mí, como hijo de Dios, Dios me ha dado grandes regalos. Su espíritu, ¿verdad? Pero el ser padre es un regalo. Amén. Pero en esta tierra, el regalo más grande que Él me ha dado es mi esposa. ¿Verdad? Amén. Es una ayuda que Él sabía yo necesitaba, ¿verdad? Y por mucho, como David dijo, he sufrido. También. ¿Verdad? Dios sabía que para ser el padre, el hombre, el hijo, que Él me había llamado a ser, yo la necesitaba a ella. Wow. Amén. Bueno, hermanos, gracias. Gracias. Y tú que nos estás escuchando, cree en el Señor Jesucristo. Él es el que nos da vida, el que nos da esperanza, el que nos hace buenos padres, el que nos fortalece en las dificultades tanto de paternidad como de matrimonio es el Señor. Y te invito hoy a venir a Cristo y poner toda tu fe en Él. Él es un poderoso Salvador. Créelo. Amén. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedencion.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Corazón de un Padre. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.